Muy bien, pues el día de hoy la clase se va a tratar de cómo crear un dashboard a través de Power BI. Entonces, ayer descargábamos e instalábamos el programa de Power BI. Recuerden que en este caso las siglas BI son las siglas de Business Intelligence. Y entonces, este software es un software de análisis que permite procesar muchísimos datos de una forma muy básica, muy fácil. Entonces, el detalle sería este. Fíjense muy bien. Nosotros, para poder trabajar, tenemos que considerar algunos detalles muy importantes. Número uno, que es una parte que debe de quedar muy claro, ¿no? La fuente o el origen de los datos no solo debe o puede ser Excel, pueden ser diferentes fuentes de orígenes. Y entonces, es una parte muy importante que ustedes deben de tomar en consideración. Repito, no solo es Excel. La gran mayoría de las ocasiones vamos a tomar como referencia Excel, pero vuelvo a repetir, no solo es Excel. Número dos, entonces, cuando ustedes van a trabajar con los datos de Excel, vamos a tomar como referencia eso. Ustedes el día de ayer tenían o usábamos un archivo que se llama lección 6 Power BI. Entonces, en la lección 6 Power BI Ventas MX, nosotros ya habíamos convertido, ustedes ya convirtieron estos datos a una tabla. Entonces, aunque no es indispensable, sí es muy recomendable que si los datos que vamos a usar están en Excel, nosotros convirtamos ese espacio en una tabla. ¿Por qué? Bueno, al final del día recuerden que nosotros tenemos pues una separación que en este caso tiene que ver con una hoja. Entonces es la separación básica de un archivo de Excel, las hojas. Y entonces quiero que pongan mucha atención. Nosotros cuando hablamos de una hoja está dividida en filas y en columnas. Yo sé que alguien va a decir que una tabla también, nada más que recuerden que en una tabla existen campos y registros, ¿no? Pero bueno, voy a hacer la aclaración. Cuando hablamos de una hoja, son todas las columnas y todas las filas, incluyendo las que están vacías. Y cuando hablamos de una tabla, solamente hablamos, y esto es muy importante, solamente hablamos de los datos que están aquí, de la parte que tiene información. Vamos a seleccionarlo. Y entonces, ustedes ya lo habían hecho ayer, yo lo voy a hacer otra vez solo como un recordatorio. En insertar tenemos la opción de tabla. Cuando nosotros convertimos nuestros datos en tabla, pues evidentemente, pues tenemos varias ventajas, ¿no? Una de estas es que ustedes, por ejemplo, pueden identificar a ese espacio con un nombre. Nosotros le habíamos puesto el día de ayer, yo espero que ustedes también lo hayan puesto, tabla-ventas. Y entonces, tabla-ventas. Y entonces, ahí está. Ventajas de trabajar con una tabla, la primera y la más importante, es que ustedes cuando vayan a trabajar tienen un espacio delimitado que es autoajustable. Y alguien diría, ¿cómo que autoajustable? Sí, si ustedes recuerdan, habíamos visto cómo ponerle nombre a un rango. Y bueno, ese es un espacio físico determinado ya, fijo. Cuando ustedes hacen una tabla, las tablas se autoajustan. Puede ser que agreguen o que quiten datos, eso va a depender de ustedes. Les explico. Por ejemplo, aquí ahorita, yo voy a ir hasta la última celda, hacia abajo, hasta la última fila con datos, y quiero que pongan mucha atención. Ustedes, por ejemplo, aquí van a tener entonces la posibilidad de seguir agregando registros y en este caso, la misma tabla se va a ir encargando de ir creciendo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo voy a poner una fecha, voy a copiar esta del 7, pero digo, la copio y la pego. Y entonces quiero que vean lo siguiente, ¿no? Voy a escribir centro, voy a escribir entonces Ciudad de México. Vamos a ponerle Walmart. Le ponemos el regaliz que dice ahí.
que el realice de repostería. Y entonces, el precio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a ponerle que vale 36.54. Las ventas son, pues básicamente, de, no sé, vamos a ponerle por 10 este, ¿no? Igual a este por 10. Y entonces, pues bueno, ahí ya tenemos que son 365.40. Y vamos a suponer que la inversión fuera de 300 pesos, ¿no? Entonces, esto ya se agregó automáticamente a la tabla. Si ustedes vuelven a agregar otro, por ejemplo, voy a seleccionar este y lo voy a volver a pegar, automáticamente se va a ir agregando otro registro. Entonces, esta parte sería muy, muy importante que ustedes tomen en cuenta qué están haciendo. Entonces, al final del día, no se va a tratar solo de hacerlo, se va a tratar de que ustedes entiendan qué están haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ponerle que vale, no sé, 70 y que vendimos 20, valen 1,400 y que invertí 1,200. Es un ejemplo nada más. Entonces, quiero que vean cómo aquí nosotros ya tenemos que la tabla sigue creciendo. No es solo el formato, eso es importante que les quede claro. No es que le vaya colocando el formato. En realidad tiene que ver con la forma en la que nosotros podemos ir actualizando los valores. Entonces, es algo muy común, ¿no? Ustedes van a diseñar, por ejemplo, en este caso, un tablero desde Power BI, pero como vamos a tomar el origen de Excel, si yo lo convierto a tabla, que repito, no es obligatorio, pero que sí es muy recomendable, yo lo único que voy a tener que hacer es actualizar el contenido. Y entonces, pues bueno, es muy simple. Todo lo que nosotros hagamos en este, después se puede ir reflejando en el contenido en nuestro tablero. Voy a guardar mi elemento ahorita en el escritorio, solo como referencia para que ustedes también lo tengan en cuenta. Ustedes lo pueden guardar en donde quieran, evidentemente, pero bueno, fíjense muy bien. Voy a cerrar entonces esto y ahora voy a abrir Power BI. Cuando nosotros abramos Power BI, entonces vamos a tener este contexto. Pongan mucha atención. Aquí ustedes en el espacio en color negro van a poder abrir los archivos usados recientemente. En la parte de color blanco van a poder iniciar sesión si es que ustedes realmente necesitan una opción muy avanzada, si ya compraron una cuenta o si tienen una cuenta empresarial. Y en color amarillo tenemos las opciones para poder, pues, aprender más, ¿no? Que puede ser a través de un tutorial, a través de un foro, a través de un blog, etcétera. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen, oye, es que yo quiero aprender a hacer cierto proceso, bueno, pues aquí les dan esta opción. Bueno, quiero que entonces pongan mucha atención. Ustedes cuando lleguen aquí, lo que van a hacer es cerrar esta ventana de bienvenida. Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer. Cerrarla. Y entonces, como Excel es la opción más común, de hecho, se puede activar directamente desde aquí. Bueno, esta ventana que me está apareciendo es una ventana por ahí, que nada más tiene que ver con la parte donde ustedes pueden suscribirse. Voy a decir que más adelante no me interesa. Entonces, otra vez aquí, miren. Dice importar datos de Excel. Aquí también tenemos importar datos de Excel y obtener datos, incluso también desde aquí está Excel. O sea, es la opción más común. No es la única. Si ustedes van a obtener datos y van a la opción que dice más, que era lo que terminábamos viendo ayer, aquí donde dice más, ustedes van a tener la posibilidad de poder elegir algún origen de datos diferente. Solamente cabe la pena recalcar que todo va a ser relativo, ¿eh? O sea, no todos los orígenes de datos van a ser iguales. Entonces, en algunos casos, se van a, o van a requerir ustedes de descargar e instalar algo que se llama driver o controlador. Un driver o controlador hace que funcione un cierto proceso. Entonces, esto es una parte muy importante.
nosotros no solamente vamos a poder abrir cualquier tipo de archivo. Eso, pues básicamente con base de datos, sería muy básico, pero tendrían que recordar que dependiendo del tipo de archivo, podría ser que requieran un controlador. Entonces, eso es algo que, repito, se tiene que tomar en consideración. Aquí tenemos la lista que les mostraba el día de ayer, donde vean, tienen una gran cantidad de opciones. Y entonces, era lo que les comentaba, ¿no? O sea, por ejemplo, las bases de datos de MySQL son algo muy común. Pero ¿cuál es el punto? Pues simple, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, necesitarían saber qué es MySQL, cómo se generan, cómo se guardan y todo lo demás, porque va a ser basado en esto cómo va a funcionar. Entonces, por eso es que al final del día tendrían que razonar qué están haciendo. Quiero que pongan mucha atención con los detalles, porque al final de esto, pues sería lo que marcaría la diferencia. A alguien le pasaba que, por ejemplo, en una solicitud de empleo o en la parte de los requisitos para tener más bien acceso a un empleo, le pedían pues saber hacer un dashboard, pero conectándolo desde MySQL. Él tenía dos problemas. Para empezar, no tenía ni idea que era un dashboard y mucho menos que era MySQL, ¿no? Entonces, pues sí, era algo así como que él quería aprender eso específicamente y pues sí le dije, mira, aunque te puedo enseñar, el problema es que no va a tener sentido. Aquí ustedes solo recuerden los conceptos, ¿no? Si un día de estos alguien tuviera la necesidad de crear un dashboard basado en alguno de estos elementos, tendría que buscar la conexión, el driver que les permite manejar esos datos. Entonces, ahorita le vamos a dar aquí cerrar, pero bueno, es importante que lo tomen en consideración. Bueno, pongan mucha atención entonces. Nosotros tenemos que a continuación, cuando ya tengamos los datos en Excel, que es realmente lo que pues ahorita tenemos, ¿no? Ustedes tienen sus datos en Excel, pueden activarlo desde aquí directamente y lo único que tienen que hacer pues es abrirlo, ¿no? Y entonces, pues esto es muy importante. Ustedes van a buscar su archivo donde lo tengan guardado y entonces nosotros entonces vamos a esperar que carguen los datos. Esto va a depender de dos cosas, como les comentaba también, de la cantidad de información que sea. Si son millones de datos, pues va a tardar más que si solo son cientos o miles, ¿no? Y además de la velocidad y capacidad de su equipo, o sea, si su computadora tiene un procesador muy lento y cosas así, pues bueno, evidentemente también se vería influido en el tiempo. Entonces, ahorita en mi caso, no sé el de ustedes, depende evidentemente del archivo, ajá, pero en mi caso vamos a tener dos posibles orígenes de datos, que en realidad es el mismo, pero el detalle va a ser el siguiente. Nosotros aquí vamos a tener una tabla y una hoja, que aunque tienen los mismos datos, en realidad pues es diferente. Recuerden que en la hoja estamos hablando incluyendo del espacio que no tiene nada. Pero en la parte de la tabla solo hablamos de lo que tiene datos. Ustedes tendrían que seleccionar de preferencia la tabla, pero pues depende de ustedes. Entonces, aquí dice tabla porque le pusimos ese nombre, pero sí se ve la diferencia entre el icono. Creo que es muy evidente y bueno. Vamos a darle aquí donde dice cargar y entonces el primer paso para trabajar con Power BI es que ustedes tengan la capacidad de poner datos en el software. Repito, ahorita la base pues va a ser Excel porque es la parte más común, pero no tendría que ser la única, es la más común, no la única. Entonces, bueno, ahorita la máquina lo está cargando, va a tardar dependiendo nuevamente de nuestro equipo, de nuestra capacidad, y entonces, pues bueno, ahorita está ahí procesando, vamos a darle unos segundos, ¿sale? Y ahorita que acabe de cargar del lado derecho, está la sección de paneles, está por default el panel de campos y el panel de visualizaciones, también estaría el panel de filtros dependiendo de su versión, pero aquí donde dice campos, ahí aparecerían las tablas y los campos que ustedes tuvieran.
Ojo, no solamente se puede cargar una tabla, se pueden cargar múltiples tablas y, algo muy importante, se pueden relacionar. Entonces, lo que aprendimos en Power Pivot sobre la parte de relacionar dos o más tablas, aquí es exactamente lo mismo. Ahorita les voy a mostrar en dónde, aunque en teoría, pues la máquina lo hace directamente. Entonces, ahí está cargando, vamos a darle tiempo de que lo haga. Ok, estamos dejando que siga cargando, ¿eh? Les digo, se tarda un poco dependiendo de la máquina. Y entonces, nada más vamos a darle unos segundos más que acabe de cargar. Y ese sería entonces el primer paso. Ok, ya acabó el mío, nada más falta que lo muestre del lado derecho en el panel de campos. Y entonces, fíjense bien, repito, si ustedes tienen dos o más tablas, pues ustedes van a poder procesarlas desde esta sección. Solo estoy esperando que pues se muestre para que vean cómo aparece, que tampoco es tan complicado, ¿no? Les va a aparecer el nombre de la tabla, ahí está tabla ventas, y van a poder visualizar los campos. Si hubiera varias tablas, pues aparecerían aquí. Entonces, una aclaración muy básica y rápida. Cuando ustedes van a trabajar con datos de Excel directamente en una tabla, ustedes van a tener tres tipos de campo dependiendo de cómo se muestran. Por ejemplo, categoría, empresa y estado tienen una cualidad, no tienen un icono junto de ellos. Esos son textos. El de fecha tiene un calendario helado, quiere decir que es un campo de tipo fecha. Inversión, precio y ventas. Inversión, precio y ventas tienen el icono de sumatoria. Quiere decir que es un campo numérico. O sea, ustedes incluso entonces van a tener esa posibilidad de poder determinar el tipo de campo con solo ver el nombre. ¿Por qué? Pues por la simbología que tiene. ¿Sale? Y entonces, fíjense bien. Nosotros, del lado izquierdo vamos a tener tres vistas. Las vistas nos van a permitir, por ejemplo, en la primera que tenemos ahorita, la vista de informe es donde vamos a ver la parte gráfica. Luego, tenemos la vista de datos. La vista de datos es la vista de tabla. Aquí les voy a hacer una aclaración. Aquí ustedes no pueden modificar la información, solo pueden verla. Y entonces, esto es importante. Ustedes van a poder ver qué hay dentro de su tabla. Ajá. Pero, repito, tendrían que pensar exactamente que no la van a poder modificar. Entonces, si alguien quiere ver la información, la puede ver en la vista de datos, vista de tabla, y entonces nosotros tenemos a continuación la de modelo o relaciones. Si ustedes tuvieran dos o más tablas, aquí es la vista de modelo, ustedes tendrían la posibilidad de unirlas, recordando el concepto, ¿no? Para que dos tablas se puedan unir, deben de compartir un campo en común. Entonces, vamos a suponer que tuvieran dos tablas, ustedes solo arrastrarían el campo de uno y lo dejarían sobre la otra. Entonces, no es que sea tan complicado. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes ya lo han hecho, no directamente aquí, pero lo que vimos en Power Pivot se aplicaría aquí, porque les dije que era una evolución. Entonces, bueno, vamos a ir a la vista de informe y entonces vamos a comenzar a ver los objetos más básicos. En esta primera parte que vamos a ver, solamente vamos a ver cómo crear los objetos más básicos y vamos a ver de qué se trata su uso y manejo. Evidentemente, el chiste es que ustedes recuerden todo lo que ya aprendieron o todo lo que aprendieron en los momentos pasados donde ustedes vieron gráficas. Vamos a comenzar entonces. Ustedes tienen dos formas de crear un objeto. Primero agregar la información o primero elegir la visualización. En este primer caso, primero vamos a elegir la información. Quiero que pongan categoría y quiero que pongan ventas. Categoría y ventas. Entonces, ustedes al activar esos campos
directamente van a agregar un reporte. Es como una tabla dinámica muy pequeña. Y entonces, ustedes pueden elegir los campos que quieren tener. Ojo, ahorita se activó, en mi caso, el panel de filtros. Si se activó el de ustedes, ocúltenlo. Para fines prácticos, ahorita no lo necesito. Y entonces lo que vamos a hacer es tomar en consideración. Todos los objetos pueden ser cambiados de lugar arrastrándolos. Todos los objetos pueden ser cambiados de tamaño. Y entonces el chiste va a ser este. Cuando ustedes van a trabajar, yo les recomiendo que pues coloquen en el extremo, también se marcan los extremos, en la esquina superior izquierda, o sea que pongan su objeto hasta la esquina que se vea. Si lo mueven así, el tamaño hacia abajo, van a llegar a un punto donde es la mitad. La máquina les va a indicar dónde es la mitad. Si lo hacen hacia la derecha, van a llegar a un punto donde también la máquina les va a manejar que están a la mitad. Entonces, si ustedes lo dejaran de ese tamaño, que no se va a quedar así, escuchen, este no se va a quedar así, pero si ustedes lo consideraran, tendrían que tomar en consideración que va a haber 4 objetos iguales, aunque podríamos hacer objetos de diferentes tamaños, pero bueno, en el caso de Power BI, en la parte de diseño, tiene una parte de inteligencia artificial donde dependiendo del tamaño del primer objeto, se van a crear los siguientes objetos, los subsecuentes objetos. Entonces, fíjense bien, quiero que verticalmente, o sea, de arriba hacia abajo, le pongan el tamaño a la mitad, que ustedes vean la guía y que digan, ahí está la mitad. En el caso de forma horizontal, no quiero que quede a la mitad porque quiero 6 objetos. Entonces, quiero que pongan atención. Tomen como referencia el título de este grupo que se llama datos. Entonces, más o menos hagan que esto quede como por la letra A, entre la A y la T. Es un ejemplo más o menos. Esto puede ser procesado con una medida exacta basada en centímetros, en pulgadas o en píxeles. Ahorita lo estamos haciendo nada más de forma general. Entonces, fíjense bien, ustedes tienen las visualizaciones aquí. La mayoría de estas ustedes las conocen porque las hemos visto. Tenemos gráficos de barras y columnas apilados, agrupados o 100% apilados. Entonces, bueno, también es importante que entiendan que si no se lo saben, pues búsquenlo, ¿no? Este primer objeto que vamos a hacer se llama de columnas agrupadas. Le ponemos columnas agrupadas y entonces nosotros ya teníamos los datos, pero ahora vamos a asignarle una visualización. Y entonces, pues acabamos de crear nuestro primer objeto. Se hizo un resumen de todos los datos que nosotros teníamos, que son más de 2000. Bueno, en mi caso 2001, ¿no? Pero, no sé, hagan de cuenta que son 2000. De esos 2000, se resumió, en este caso, por categoría. Pongan mucha atención. Nosotros lo que vamos a hacer es muy simple. Si queremos poner un objeto nuevo, tenemos que dar un clic fuera. Por eso es muy importante, hay que dar un clic fuera. Y cuando des un clic fuera, tú le vas a decir que el siguiente elemento es uno nuevo. Porque si tú no le dieras un clic fuera, lo que va a hacer es cambiar el que estuviera seleccionado. Entonces, damos un clic fuera y le vamos a dar ahora primero en el objeto que se llama barras agrupadas. Entonces le vamos a dar barras agrupadas y quiero que vean dos cosas. Primero, la máquina sabe dónde ponerlo, lo va a poner debajo. Hay una secuencia. Entonces la máquina sabe a dónde lo va a poner. Y dos, que es algo muy importante, el tamaño. Por eso era importante que el tamaño del primero estuviera bien definido para que así los subsecuentes salieran del mismo tamaño. Entonces, fíjense muy bien, nosotros aquí acabamos de seleccionar un segundo objeto. Este quiero que tenga empresa y ventas, empresa y ventas. Vean qué tan rápido es hacer un objeto visual. ¿Sale? Y entonces nosotros debemos de considerar esto. Cuando nosotros queremos crear un objeto, tenemos que conocer pues su base, ¿no? Y entonces recuerden que hay una diferencia entre agrupado y apilado. Agrupado básicamente es analizar por serie y apilado es cuando queremos aplicarle una función, en este caso, a la parte de 2 o más series. Por ejemplo, y entonces, fíjense bien,
nosotros vamos a tener, damos un clic fuera, el gráfico que se llama de columnas apiladas. Recuerden, si no se lo saben, pues solamente pasen por el que a estas alturas de la vida, lo importante sería esa parte. Cuando ustedes pongan uno que sea de barras o columnas apiladas, deben de considerar esto. Debe de haber dos series de análisis. La primera que pongan la categoría, luego pongan la región y luego pongan las ventas. Categoría, región y ventas. Y entonces la categoría se refiere a la columna. Ajá. En este caso las columnas son repostería, bebidas, etcétera. Mientras que las divisiones internas son la región. ¿Sale? Centro, norte, sur. Y entonces, pues es muy, muy simple, ¿no? Nosotros, para poder trabajar, tenemos que considerar que en la secuencia que yo elija es como va a aparecer. Den un clic fuera y pongan uno de barras apiladas. ¿Sale? Y entonces le ponemos aquí barras apiladas. Ahora, fíjense, primero voy a poner la región, luego la empresa y luego las ventas. Y quiero que pongan mucha atención. En este caso, ¿qué fue lo que primero que puse? La región. Entonces, las barras primero ponen lo que es la región y después ponen las divisiones internas que mostrarían a cada empresa. Entonces, esa es la parte importante. O sea, no solo se trata de hacerlo, ¿no? Se trata de entender que incluso en el proceso, la secuencia de la selección tiene que ver. Fíjense muy bien. Vamos a dar un clic fuera. Recuerden que dar un clic fuera es poner uno nuevo. Quiero que vayan viendo cómo ustedes no le están diciendo en dónde se ponga. La máquina lo va colocando en una secuencia y el tamaño que es el mismo. Entonces, pongan mucha atención. Damos un clic fuera y vamos a poner entonces el de columnas 100% apiladas. Columnas 100% apiladas. Y entonces columnas 100% apiladas. Primero vamos a poner la región, luego la categoría y luego las ventas. ¿Sale? Y entonces, ahí tenemos cómo ahora el análisis principal, pues es de lo primero que seleccioné, la región. El análisis secundario, que son las divisiones internas, tienen que ver con esta parte, ¿no? Con las categorías. Y entonces, fíjense muy bien. Nosotros tenemos a continuación, vamos a dar un clic fuera, la última de esas 6 gráficas básicas, que sería la de barras, 100% apiladas. Y entonces, vamos a poner primero la empresa, luego la región y luego las ventas. O sea, quiero que les quede claro que cuando ustedes quieran crear algo apilado, en la secuencia en la que seleccionen va a ser el formato de los datos. Muy bien. Pues ahí entonces ustedes tienen sus primeros 6 objetos, los cuales son muy fáciles de crear. O sea, si ustedes analizan todo el proceso que tendrían que hacer para crear esto desde Excel, hacerlo en Power BI es mucho más fácil. ¿Sale? Y entonces nosotros tenemos que considerar esto. Pongan mucha atención. Cuando ustedes van a trabajar, aquí hay un detalle muy importante. Todos los objetos son un posible elemento segmentador. O sea, todo en realidad es un posible elemento que sirve para filtrarse, si lo quieren ver. Recuerden que una segmentación es un filtro. Vayan a la primer gráfica, a la primer columna y denle un clic a la primer columna que tienen de toda la gráfica. Y entonces, al darle un clic, ustedes acaban de hacer un filtro, una segmentación. Y entonces aquí, ustedes van a ver cómo en todas las gráficas se va a mostrar solo lo perteneciente a la sección de repostería. Entonces, esa es la ventaja que se tiene. Ustedes no tienen que andar haciendo gran ciencia, ¿no? Lo único que tienen que hacer es simple y llanamente seleccionar. Si le vuelven a dar clic al mismo elemento, entonces se desactiva el filtro y se vuelve a desactivar también en todos los demás.
le doy clic a la primer barra, que es la de Soriana, y en todos los gráficos voy a ver única y específicamente lo perteneciente a Soriana. Y entonces, así es como ustedes acaban de crear, no es un tablero, esto todavía no es un dashboard, pero sí acaban de crear objetos interactivos. En el caso, por ejemplo, del segundo gráfico que es apilado, si ustedes le dan un clic, por ejemplo, en realidad son dos filtros. Le voy a dar al centro a repostería, entonces si le doy al centro a repostería, en todos los demás gráficos va a aparecer centro repostería. Y entonces eso es lo que representa el centro repostería en todas las gráficas. Ese es el detalle, por eso es importante que ustedes tomen en consideración. Lo que están haciendo aquí es decirle, en este caso a Power BI, cómo representar la información. En realidad es algo muy, muy básico y la verdad es que esto pues es básicamente la cuarta o quinta vez que vemos cómo hacer gráficos de barras o de columnas. Entonces, por eso es importante que les quede claro, no es algo que no hayan hecho, es algo que ya deben de conocer y solamente lo estamos resumiendo. Bueno, pongan atención. Donde dice página 1, que es el nombre, vamos a cambiarle dándole doble clic o clic derecho y pónganle barras y columnas. Vamos a hacer básicamente algunos objetos, barras y columnas, para poder hacerlo más secuencial, ¿no? Para darle sentido. Pónganle el signo más y entonces, pues creamos los objetos más básicos, barras y columnas. Los que siguen también son básicos, aunque bueno, posiblemente no tan básicos como las barras y columnas, pero tenemos los círculos, que pues, es muy obvio cuáles son. Tenemos la opción de líneas, áreas y áreas apiladas. ¿Sale? Y entonces el detalle sería este. Por eso es importante, repito, que lo tomen en consideración. Ustedes lo que van a hacer es simple y llanamente poner un circular, el circular normal. Recuerden, esto lo pueden mover, entonces vamos a tener 6 objetos. Pónganlo primero en la esquina y cuando lo tengan en la esquina, simple y llanamente, verticalmente a la mitad y horizontalmente, fíjense, más o menos a donde dice datos entre la A y la T. Se los dije hace un rato porque igual pues yo ya lo he realizado varias veces, pero pues posiblemente ustedes van a depender de lo que estén haciendo, ¿no? Entonces a lo mejor si les queda bien, a lo mejor no, no lo sé, ¿no? Todo va a ser relativo. Bueno, quiero que pongan mucha atención entonces. Si el primero lo hacen bien como se dieron cuenta, los demás van a ser automáticos, pero eso es muy importante. O sea, si ustedes no lo hacen bien, pueden personalizar cada uno. El objetivo de que el primero quedara bien es que pues no tuvieran esa necesidad. A este primer gráfico quiero que le pongan empresa y ventas y que nos muestre entonces el nombre de la empresa y las ventas y entonces sería nuestro primer gráfico circular. Al que sigue, vamos a dar un clic fuera. Recuerden que al dar un clic fuera es poner uno nuevo. Ustedes van a poner ahora el de anillos, básicamente es lo mismo, pero este quiero que le pongan región y ventas. Región y ventas. Y entonces, fíjense bien, ahí no habría mayor problema. Ustedes acaban de crear 2 gráficos súper fáciles. Quiero que den un clic fuera y vuelvan a poner uno de anillos. Pongan uno de anillos nuevamente y pongan atención, ¿no? Si ustedes le ponen empresa y ventas, evidentemente, pues sería exactamente lo mismo. ¿Sale? ¿Cuál es el punto? Bueno, ustedes, por ejemplo, en el caso de Excel, no pueden crear un gráfico circular apilado. Ese es el detalle. No pueden crear un gráfico circular apilado, pero Power BI, de hecho, sí. Y entonces Power BI tiene varias características. Una de estas es que ustedes, por ejemplo, pueden hacer cosas que en teoría en Excel son imposibles. Quiero que ahorita a esa gráfica le agreguen la región. O sea, van a tener 2 campos. Y entonces región y empresa. Y quiero que vean qué pasa. En su gráfico, ustedes van a tener que ahora, por ejemplo, el color morado que pertenece a Soriana va a estar dividido en Soriana,
pero en la parte del centro, del norte y del sur. Walmart en el centro, en el norte, en el sur. Entonces, vean cómo aquí están haciendo un análisis que de otra forma no sería posible en Excel. Y además vean la facilidad con la que se hace, que repito, eso es algo muy importante. A veces no solo es hacerlo, sino la velocidad o la facilidad con la que se hace. Tenemos ahí dos objetos, o sea, el círculo y el anillo, pero tenemos tres situaciones, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de usar Power BI. En el siguiente ejemplo que vamos a hacer, vamos a crear entonces una tendencia. Recordemos entonces que una tendencia se basa en medir el comportamiento de un valor en un lapso de tiempo. Y entonces, un valor en un lapso de tiempo. Pongan mucha atención. Nosotros entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar en la tabla del lado derecho en la sección de campos, cuál de mis campos podría tener tiempo. Y entonces, si el campo tiene un formato de fecha, va a tener que ser tratado de una forma particular. Quiero que vayan y quiero que le pongan entonces, den un clic fuera, recuerden, para poner un objeto nuevo y ponen una gráfica de líneas. Y entonces, ya cuando tenemos el gráfico de líneas, vamos entonces a poner fecha y ventas. Quiero que pongan muchísima atención. Ustedes cuando tengan esto por default, la máquina va a seguir una secuencia. Aquí, por ejemplo, ahorita está en la parte de año. Entonces aquí abajo dice año, ¿no? Y aquí tenemos entonces fecha, año, trimestre, mes y día. Si ustedes quieren que en lugar de años esto grafique otra cosa, tendrían que quitar lo que no necesitan. Por ejemplo, quiero que sea por mes. Entonces, quiten el año, quiten el trimestre, quiten el día y solo dejan el mes. Y entonces esto se va a ajustar. ¿Sale? Cuando ustedes lo hayan hecho, vean cómo va a ser por mes. ¿Qué pasa si yo lo quiero por día? Bueno, pues si yo lo quiero por día, ya quité el día, ya no está aquí. Tengo que desactivar el campo del tiempo, en este caso la fecha, lo desactivan y lo vuelven a activar para que vuelva a iniciar la secuencia. Y entonces quitan el año, quitan el trimestre, quitan el mes y solo dejan el día. Y entonces, ahí está. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar cuando creamos una tendencia. Vamos a dar un clic fuera y vamos a crear ahora uno de áreas. El de áreas y el de líneas son básicamente lo mismo. La única diferencia es que, pues, evidentemente las áreas están rellenas por debajo del trazado. Las líneas no. Pongan fecha y pongan ventas y vamos a dejarlo por mes. Fecha y ventas por mes. Entonces hay que quitar el año, hay que quitar el trimestre y hay que quitar el día. Y ahí está. Y entonces, ojo, cuando ustedes pongan cualquier campo numérico, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Siempre va a aparecer en un campo, dependiendo del gráfico, pero va a decir suma. Por default, la función básica es suma. Entonces, ustedes pueden desplegar esta lista y cambiar la función por alguna de las básicas que ya deben de saber: suma, promedio, máximo, mínimo. Contar es recuento, contará es recuento distintivo. Tenemos varianza, mediana, moda, entonces por aquí tenemos varias opciones. Promedio, si ustedes cambian la función suma por la función promedio, pues evidentemente también va a cambiar el análisis. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan. No solamente vamos a colocar, pues, el tiempo. En el caso de los números, van a poder elegir alguna función que, pues, determine pues, la representación de sus datos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos graficando? Vamos a dar un clic fuera
Y vamos a agregar nuestro sexto objeto que va a ser un gráfico de áreas apiladas. Recuerden que el chiste de apilar consiste en que ustedes tengan dos o más elementos. Y entonces vamos a ir aquí y lo que vamos a hacer es poner entonces fecha y ventas. Vamos a ponerle fecha y ventas y vamos a dejarlo por mes. Quitamos el año, quitamos el trimestre, quitamos el día y entonces ahí va a quedar otra vez. Es muy similar al que teníamos hace un rato, pero ojo, pongan mucha atención, esto no es apilado. Para que sea apilado debe de haber dos o más series. Agreguen la región. Y entonces agregamos la región y listo. Eso es apilado. Y ahí ustedes tienen evidentemente 6 objetos. Entonces, son básicamente dos categorías, ¿no? Tendencia y porcentajes, pero bueno, en este caso quiero que analicen eso. Vamos a dar un clic a cualquiera de nuestros elementos y entonces lo que va a pasar pues es muy simple, ¿no? Nosotros para poder trabajar vamos a tener esa capacidad de poder segmentar. Vean cómo se segmenta cuando yo elijo alguna de esas opciones. Entonces, esa es la parte importante. Por eso es que ustedes deben de entender, ahorita estamos viendo los objetos en general, todavía no estamos haciendo un dashboard. Para poder hacer un dashboard, pues primero necesitamos conocer los objetos, y ya que los conozcamos, pues les vamos a dar sentido. Muy bien. Pues entonces, en la hoja pasada teníamos barras y columnas, aquí tenemos círculos y líneas. Cámbienle el nombre, pónganle círculos y líneas. Y entonces, círculos y líneas. ¿Sale? Entonces, agreguen una hoja más, una página más. Y ahora, pongan atención. Los siguientes objetos que vamos a ver son objetos que no conocen porque, bueno, no son tan comunes en Excel. Aunque, por ejemplo, este de cascada y este de embudo sí vienen, digamos que ahí no tienen tanto chiste. Ahorita se van a dar cuenta que aquí sí tienen chiste y por qué. Vamos a ver entonces cascada, embudos, Trimap, que ese, por ejemplo, sí viene en Excel, pero no es tan práctico. Vamos a ver este que dice acá, gráfico de cintas. Vamos a ver mapas y mapas coropléticos. Vamos a hacer 6 objetos. Son estos objetos entonces, cascada, embudo, Trimap, cintas, mapa y coroplético. Y entonces vamos a comenzar con el de cascada. Para el de cascada quiero que hagan algo muy simple. Ya saben, vamos a tener 6 objetos. Entonces, primero colóquenlo hasta la esquina, ¿no? Y entonces pónganlo a la mitad. Pónganlo más o menos hasta la parte de datos. Recuerden, esa es la parte donde ahorita ya se dieron cuenta cómo los gráficos se han estado creando pues por sí mismos en la posición y en el tamaño adecuado, porque pues esa es la parte importante, ¿no? Al hacer el primero, todos los demás van a seguir esa secuencia. Entonces, a este quiero que le pongan estado e inversión, pónganle. Estado e inversión. Y ahí está. Y entonces nosotros tenemos aquí donde hay 3 análisis en este elemento. El primer análisis es la barra azul que marca el total general, ¿no? Si nosotros sumáramos toda la inversión por separado. La segunda parte es de color verde, que es el aumento. En este caso, cada estado puede tener verde o rojo, que sería el tercer análisis, donde rojo sería negativo. Y entonces, por eso sería importante que tomaran en consideración. Aquí ahorita lo que estamos haciendo es muy simple, ¿sale? Estamos agregando un elemento donde nosotros podemos ver su aumento y disminución. Ahorita solamente hay aumentos, pero podría ser disminución si es en rojo. Y entonces pongan mucha atención.
Nosotros vamos a dar un clic fuera para poner el segundo, que es el embudo. El embudo es uno de los gráficos que a mí me agrada mucho en esta nueva versión. Vamos a poner un embudo. Y quiero que le pongan entonces aquí la empresa y las ventas. Y entonces, dos análisis que se pueden hacer aquí. El primero es a simple vista. El primero es el que mide la cantidad de las ventas. Entonces, yo puedo determinar, por ejemplo, ahí, cuál de mis empresas tiene el mayor volumen de ventas, que en este caso es Soriana. Y cuál es la que tiene el peor volumen, que es la que está hasta abajo, Garis. Pero quiero que pongan atención. En el primero, hasta arriba tiene 100% y en el de hasta abajo tiene 33.9%. Entonces, el segundo elemento importante tiene que ver con el análisis exactamente del porcentaje basado en el primero. Quiero que se posicionen porque para este análisis tiene que ser así. Tienen que posicionarse en el elemento, por ejemplo, en la barra de Chedraui, y entonces tenemos ahí Chedraui, las ventas, y dice porcentaje del primero, o sea, Chedraui tiene el 65.2% de lo que hizo Soriana, pero si lo comparan con el anterior, Chedraui tiene el 98.6% de la Comer. ¿Sale? Y entonces ese sería el detalle. Ustedes tienen aquí la capacidad de poder hacer análisis basados en el porcentaje. Entonces, donde dice Costco, me posiciono y hace la comparación. Costco con respecto a Soriana tiene el 64, Costco con respecto al anterior, que es Chedraui, tiene 98. Entonces, ese exactamente es el detalle. Por eso es importante que nosotros analicemos y entendamos que no solo se trata de ponerlo, se trata de entenderlo, ¿no? El siguiente objeto que vamos a ver es muy simple, es el tree map. El tree map es el que está junto a los anillos, que es ese rectángulo de rectángulos. Y entonces, para hacer el tree map, recuerden, dan un clic fuera, pongan la región y pongan las ventas. Esto va a ser muy fácil. Si ustedes ponen la región y ponen las ventas, pues se van a dar cuenta que va a poner un rectángulo indicando cada uno de los valores del campo región. En este caso solo son 3. Y entonces el que tiene mayor volumen de ventas, pues bueno, ocupa más espacio y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, fíjense, ustedes tienen ahorita pues 3 gráficos que en realidad no tienen ningún chiste. Pero el siguiente que vamos a crear es el gráfico de cintas. Entonces, demos un clic fuera. El gráfico de cintas es el que está arriba del trim-up. Y les voy a platicar antes, porque este tiene un chiste. Entonces, pongan el gráfico de cintas y quiero que pongan mucha atención. Imaginemos que nosotros vamos a analizar el comportamiento de la lista de popularidad de algún género musical, por ejemplo, de pop. Y entonces vamos a analizar cómo se han comportado durante las últimas 4 semanas. Hay un rango o un elemento de tiempo que sirve para medir, que en este caso serían las semanas. Entonces, la lista que tendría que ver con la posición que tiene una canción en la primera semana, en la segunda semana, en la tercera semana, en la cuarta semana. ¿Sale? Y es importante esto, ¿no? Porque eso es lo más importante. Va a haber una variación, o a lo mejor se puede llegar a mantener, pero que algo se mantenga por tantas semanas, pues igual no tendría mucho sentido. Entonces, ojo, nosotros lo que vamos a hacer en este gráfico de cintas es medir el ranking, la posición de un elemento y compararlo con un lapso de tiempo. Entonces, eso va a ser muy importante. Lo vamos a comparar con un lapso de tiempo. Entonces, por eso es importante que pongan atención, ¿sale? Primero vamos a tener que agregar tiempo. Para que este gráfico tenga sentido, hay que agregar tiempo. Y entonces, pues nosotros vamos y nos posicionamos en fecha y en ventas. Y vamos a dejar que en este caso el campo de fecha sea analizado por trimestre. El campo de fecha por trimestre. Entonces, quiten el año, quiten el mes
quiten el día. ¿Sale? Y entonces, ustedes ya tendrían esta visualización. Por sí solo no tendría mayor sentido, pero es aquí donde viene la parte importante. Nosotros, para poder trabajar, tenemos que entender que esta es la base de comparación, el tiempo. Ahora, quiero saber, vamos a activar el campo empresa, ¿qué posición en cuanto a las ventas tiene cada una de mis empresas? Y entonces, los diferentes colores que muestran, tienen ustedes ahí que entenderlos como la posición. Hay quien dice, es una tendencia. Bueno, sí, recuerden que si hay tiempo hay tendencia, pero no estamos midiendo la tendencia. ¿Qué estamos midiendo? Pues estamos midiendo simple y llanamente la posición. Por eso sería importante que ustedes analizaran esto. Fíjense, aquí voy a ponerme en el color amarillo y me va a decir que en este caso es, déjenme darle clic, y entonces ahí va a tener que es Walmart. Si yo voy al segundo trimestre y me pongo aquí, me dice que es Walmart, pero ahí no me está dando su análisis real, su análisis práctico. ¿Cómo se genera o para qué sirve este? Ustedes dan un clic, perdón, no dan un clic, solo se posicionan entre el trimestre 1 y el trimestre 2. Si se posicionan entre, les dice que, por ejemplo, tenemos a Walmart trimestre 1, trimestre 2. Las ventas del trimestre 1 son de 705,991. Las ventas del trimestre 2 son de 963,097. Tiene un aumento de 257,106, o sea, representa el 36% de aumento. Del lugar número 5 que tenía en el primer trimestre, pasó al lugar número 2 en el segundo trimestre, con lo cual aumentó 3 elementos. Bueno, y entonces, esa es la parte importante. Ustedes pueden ver cómo aumenta o cómo disminuye. Entonces, al final del día, ustedes van aquí y en la parte azul dice, por ejemplo, que está comparando a Aurrera, tuvo una disminución de 106,000, que es el 11.9%, del lugar 3 cayó al lugar número 6, y entonces ahí está. ¿Sale? Fíjense muy bien. Nosotros, para poder trabajar, lo que estamos haciendo es muy simple, ¿no? Al final del día, tenemos que entender que aquí la base de la comparación es el tiempo. Imagínense que en lugar de trimestres abajo, imagínense que en lugar de trimestres, yo tuviera, por ejemplo, región centro, norte, sur. Y alguien sí podría decir, oye, en la región centro estaba en tercer lugar y en la región sur subió al segundo lugar. Eso, aunque sí se podría representar, no tiene un sentido de análisis. O sea, sí se puede hacer, pero no tiene un sentido de análisis. Por eso es importante que ustedes entiendan qué están haciendo. ¿Sale? Bueno, pues al final del día, entonces, ustedes tienen 4 objetos que no son, pues, tan comunes como los objetos que hemos estado creando, pero que, bueno, son muy prácticos para los análisis. Entonces, quiero que recuerden esto, porque esta es la parte importante de esto. Power BI hace cosas que en Excel serían técnicamente imposibles, pero además las hace de una forma muy fácil. El siguiente elemento que vamos a ver, hay que dar un clic fuera, van a ser los mapas. Quiero que pongan atención. No voy a activar el mapa. Voy a ir a la sección de campos y voy a buscar un campo que tenga un valor que sea georreferenciable. ¿Qué es o qué significa georreferenciable? Significa que con el simple hecho de ver el valor, yo pueda ubicarlo en un mapa. Entonces, aquí de esta tabla, solo hay un campo que es georreferenciable. Entonces, quiero que pongan atención porque aquí dice, no, hay 2, pero no, en realidad no hay 2. ¿Por qué no, dirían? Bueno, pues pongan mucha atención. Hay quien piensa que la región es georreferenciable, ¿no? Y entonces, esto es importante. Nosotros, al momento en el que hablamos del norte, pues es relativo. ¿A qué es relativo el norte? Pues a la posición en la que se encuentra quien dice que está o que quiere ver, medir el norte. Entonces, por ejemplo, los que estamos en México,
podríamos decir que estamos en el norte, ¿no? Estamos al norte de Honduras, de El Salvador, de Brasil, de Argentina, estamos al norte. Pero si yo le dijese eso a alguien que vive en Estados Unidos, en Canadá, pues evidentemente sería incorrecto. No le puede decir a alguien de Canadá, estamos al norte o vivo al norte, cuando en realidad para ellos sería el sur. La región no es algo que sea georreferenciable. Y entonces, por eso es importante que ustedes entiendan. Georreferencial es algo que se pueda ubicar. ¿Y qué se puede ubicar en un mapa? Pues el nombre de un país, el nombre de un estado, el nombre de una ciudad, el nombre de una población. Eso es georreferenciable. Si ustedes le ponen estado, y eso es importante, ahorita se van a dar cuenta dependiendo de su máquina, si ustedes le ponen estado solito, sin que yo haga nada, la máquina va a elegir el objeto y lo va a georreferenciar. En este caso, de acuerdo a los valores que yo tengo, me coloca en la República Mexicana y me los marca con un punto. Ojo, no tuve que ponerle un campo que tenga números, pero, si ustedes le ponen el campo con números, por ejemplo, ventas, vean en el mapa qué va a pasar. Cuando ustedes lo pongan, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Cada uno de esos elementos que tenemos ahí va a ser representado con un punto, con un círculo, pero algunos son más grandes que otros. Representan el volumen de las ventas. Si ustedes solamente colocan el estado, pues entonces solamente aparece un punto normal para todos. Entonces todos son lo mismo. Ahora, yo sé que algunos de ustedes tienen un problema ahorita aquí con el mapa. No les aparece el mapa, pero les manda un mensaje de error. ¿Alguien me puede decir cuál es el mensaje de error que les maneja para que les pueda explicar cómo quitarlo? Dice, los objetos visuales de mapa y de mapa coroplético están deshabilitados. Para habilitarlos, vaya a Archivo, Opciones y Configuración. Opciones, Global y Seguridad. Ok. Quiero que pongan atención a dos detalles. Primero, quiero que vean que no siempre va a ser lo mismo para todos, porque no estamos en el mismo equipo, en la misma circunstancia. Entonces, seguramente cuando yo lo active y vieron que apareció, dijeron, oiga, a mí no me aparece eso. Y sí, o sea, tienen razón. Por eso es importante que nos quede claro qué estamos haciendo. Entonces, pongan muchísima atención. Cuando nosotros vamos a trabajar, va a ser necesario en algunas ocasiones configurar. En el menú archivo, déjenme acercar, ustedes van a tener evidentemente diferentes herramientas. Entonces vayan al menú archivo y tienen opciones sin configuración. Desde ahí pueden configurar muchísimas cosas y eso es muy importante entenderlo, ¿no? Al momento en el que ustedes lo den, ahí la opción les dice, ¿qué quieres configurar, las opciones o los orígenes de datos? El origen de datos es de donde tomamos la información. Nosotros no queremos eso, queremos aquí donde dice opciones. ¿Sale? Y entonces vamos a opciones. Y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Ustedes pueden configurar todo el comportamiento de Power BI. Solo les voy a recalcar que esta es una clase muy básica del nivel de Power BI. Hay un curso que se da de Power BI avanzado, pero bueno, ese le pueden preguntar a quien les inscribió para que ustedes lo tengan en cuenta. Ese dura 32 horas. Ahorita es muy básico, ¿no? Pero aquí hablamos de la parte de seguridad, como hablamos de otras muchas opciones. Y en seguridad, cuando ustedes llegan aquí, si se desplazan aquí en la parte intermedia, hay una opción que dice elementos visuales de mapa y mapa coroplético. Entonces, simple y llanamente, vuelvan a activar este elemento. ¿Sale? Cuando lo activen, entonces le dan a aceptar y bueno, posiblemente no se vuelva a activar. Yo les recomiendo que le den suprimir. Suprimir es borrar nuestro objeto y que lo vuelvan a activar. Si ustedes no lo pueden borrar con suprimir, pueden buscar el botón que tiene los puntos suspensivos y darle quitar, que es básicamente lo mismo. ¿Sale? Y entonces nada más den un clic fuera, vuelven a activar el campo estado
Y entonces, estado y ventas, y listo. Y entonces, ya les debería de aparecer. Damos un clic fuera. Y entonces, volvemos a poner estado, ya no ventas, nada más estado. Ahora, recuerden esto, por default, si el campo es georreferenciable, la máquina asume que es un mapa, pero junto a la herramienta de mapa están las opciones de coroplético, entonces le vamos a dar mapa coroplético y listo. Eso sería entonces un mapa coroplético. Muestra los límites o extensiones territoriales de cada valor. Entonces, ojo, muy importante, cualquier elemento es segmentable, ustedes lo deben de saber. Por ejemplo, si le doy un clic a las empresas, no sé, a Walmart, pues evidentemente en todos los demás se va a mostrar Walmart. Eso creo que nos debería de quedar muy claro. Voy a quitar entonces esta parte de Walmart, o sea, le voy a volver a dar un clic. Y fíjense bien, cuando los datos tienen sentido, incluso las segmentaciones son más fáciles. Quiero que le pongan, en el caso del tree map, donde están los rectángulos en el centro, y quiero que vean cómo ahora los mapas, que eso es la parte que me interesa, los mapas se mueven. Si le dan clic a la región sur, el mapa se mueve, ¿no? Y entonces, así es como ustedes pueden también utilizar a sus elementos para darle sentido. Y ahí está. ¿Sale? Y entonces, por eso es importante que ustedes entiendan qué están haciendo. Bueno, ahí acabamos de ver 6 objetos que seguramente, pues la mayoría de ustedes no ha usado, no conocía, porque es lo que les comentaba, ¿no? Esa es la capacidad de Power BI de resumir de una forma diferente. Power BI tiene más de 300 visualizaciones diferentes. Ojo, las que vemos a la derecha son solo las opciones básicas, pero se pueden descargar muchísimas opciones más. Entonces, eso sería importante, ¿no? Bueno, al final del día, ustedes ahorita ya conocieron algunas que son muy básicas y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiarle el nombre a la página. Pónganle ahí nuevos o novedad, como le quieran poner. De todos modos, es el nombre solo de la página. Novedad. Y ponemos otra. Ok. Pongan atención entonces. Vamos a ver a continuación ahora algunos objetos diferentes. Vamos a ver básicamente ahorita 3 objetos que serían el medidor, que es este semicírculo, las tarjetas, ajá, y entonces este que se llama segmentación. Esos van a ser los 3 objetos que nosotros vamos a tomar en consideración. Vamos a comenzar con los medidores, entonces vamos a poner 2 medidores. El primer medidor lo voy a poner más o menos aquí. No tengo que poner exactamente a la mitad, aquí ahorita lo voy a hacer más ancho, pero no a la mitad, más o menos voy a calcular que quepan 3. Los medidores solamente aceptan números, entonces los medidores no requieren otra cosa que no sean números. Pongan ventas y ahí el medidor ahorita nos está dando el total de ventas. ¿Sale? Damos entonces clic fuera y ponemos otro medidor. Recuerden que va a salir del mismo tamaño. Y a ese le vamos a poner ahora la inversión. ¿Sale? Y entonces, bueno, esos son los medidores. Ahorita los vamos a ver. Vamos a dar un clic fuera. Y tenemos entonces, junto al medidor, la que dice 1, 2, 3, que son las tarjetas. Las tarjetas sirven para mostrar diferentes valores. Por ejemplo, pueden mostrar texto o cálculos.
Por ejemplo, a empresa. Puedo saber el nombre de la empresa que esté seleccionada. Damos un clic fuera para poner otra tarjeta. Y entonces lo voy a poner por acá abajo. Del tamaño que tienen igual aquí. Le voy a poner, por ejemplo, las ventas. Pero ojo, recuerden lo que mencionamos hace un rato. Cuando el campo es de números, ustedes van a poder elegir la función. Quiero que entonces elijamos el número, contar. Recuento es cuántos son. Recuento. ¿Cuántas ventas hay en mi tabla? Ajá. Y bueno, damos un clic fuera. Y le ponemos entonces otra tarjeta. Y entonces aquí vamos a ponerle precio. Y vamos a ponerle promedio. Entonces, estas tarjetas son bastante interesantes porque nos van a ayudar a nosotros a hacer cálculos y mostrar los resultados de forma rápida. Entonces, en Aurrera, 2001 ventas, 39.86 son los valores que tenemos. Pero bueno, tenemos ahorita el tercer objeto con el que vamos a terminar de ver esta base. Y vamos a ver entonces el que está abajo del mapa que se llama segmentación. La segmentación es un filtro predeterminado. Entonces, ustedes ponen segmentación. Voy a poner la segmentación aquí y le voy a poner el campo de empresa. Entonces, al final del día, ustedes van a tener una lista con sus empresas. Si le dan clic a Garis, por ejemplo, quiero que vean cómo en las tarjetas que está abajo, por ejemplo, la del nombre de la empresa va a decir Garis. Y va a cambiar todo evidentemente. Ahora me va a mostrar solo el número de ventas de Garis, me va a decir el precio promedio de los productos de Garis. En la Comer. Y vean, los medidores también están cambiando. En Chedraui, en Walmart, ¿sale? Y ese sería el detalle. Entonces, quiero que pongan mucha atención porque al final del día de esto se va a tratar. Ustedes van a tener la capacidad de colocar un objeto, pero también van a tener la capacidad de personalizarlo. ¿Cómo? Pues de una forma muy simple. Para poder personalizar cualquier objeto, lo van a seleccionar. Tengo seleccionada la segmentación y vamos a tener en la parte de visualizaciones, la sección de visualizaciones, la sección de formato y la sección de análisis. Entonces, en la sección de formato, nosotros vamos a tener la capacidad para poder cambiar cómo funciona. En este caso, dice configuración de la segmentación. Y vamos a cambiarle este que ahorita tiene vertical, que es así como están, por horizontal. Y entonces, vean cómo cambia esto por botones. Voy a cambiar el largo de esto, lo voy a hacer un poco más largo. Y voy a cambiar el alto y vean cómo se va a ir ajustando. ¿Sale? Y entonces le damos un clic y es lo mismo, pero ahora tiene otra forma. Y ahí está. Entonces, bueno, vamos a ponerle aquí, donde dice página 1, varios. Entonces, bueno, ustedes ya ahorita tienen un contexto general del funcionamiento de esto. ¿Sale? Y esa es una parte importante, ¿vale? Para poder trabajar entonces, ustedes ahora ya van a hacer un dashboard, lo que vamos a hacer a continuación es un dashboard, le vamos a dar sentido, vamos a crear un KPI incluso, y vamos a ver cómo personalizarlo. Entonces, dos cosas. La primera, vamos a poner una hoja y vamos a tomar en consideración el por qué vamos a hacer ese dashboard, ¿vale? Entonces, pongan una hoja, una página nueva. Y entonces, vamos a ponerle como nombre, tablero ventas.
Tablero ventas o ventas por, no sé, por empresa. Y entonces, bueno, nosotros aquí vamos a hacer esto. Tomando en consideración los datos, nuestro análisis va a ser por empresa, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Pongan mucha atención. Vamos a poner entonces nuestro primer objeto, que es una segmentación de datos. Entonces, nuestra segmentación de datos, cuando lo pongan por default, recuerden, siempre aparece del mismo tamaño en el mismo lugar, ahorita no importa. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiarle el formato. Entonces, segmentación de datos por empresa, y vamos a cambiarle entonces el formato. Y entonces, segmentación de datos por empresa, cambiamos el formato. Vean cómo se ve, lo quiero en forma de botón. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir a formato en la parte de objeto visual, configuración de la segmentación. Y entonces cambiamos la orientación de vertical a horizontal. Y vean cómo cambia, pues evidentemente, nuestros botones. Ahora, pongan atención, voy a poner esto exactamente en la esquina, siempre queda un poco separado. Lo voy a poner exactamente en la esquina y voy a cambiar el tamaño. El chiste es que voy a hacer que esto quede de lado a lado en la parte superior, pero no tan alto tampoco. Quiero que quede corto y listo. Ahí está. ¿Sale? Y entonces aquí el punto va a estar en algo muy importante. Ustedes cuando estén personalizando van a tener múltiples opciones. Ahorita estábamos en la configuración de la segmentación, pero tenemos encabezado. El encabezado es esto que aquí dice empresa, o sea, en realidad no sé para qué, no tiene sentido, pero ahí dice. Ustedes lo pueden quitar y listo. Ya no aparece. Entonces, si tienen un botón como este, se puede activar o se puede desactivar. ¿Sale? Donde dice valores nos referimos al contenido. Perdón. Donde dice valores, tenemos el tamaño y el color de la fuente. Si le bajan un poco más, vamos a tener el color de relleno, el fondo. Hay una regla que es muy básica. Para poder trabajar vamos a tener que cuando el color de la fuente es oscuro, el fondo debe ser claro. O viceversa, cuando el color de la fuente es claro, el fondo debe ser oscuro. Cámbienle el tamaño, pónganle un tamaño de 15 aproximadamente, digo, lo pueden poner más, lo pueden poner menos. Tamaño de 15. Y le cambiamos aquí. Color, por ejemplo, yo le voy a poner color de fuente blanco. Y voy a ir aquí al color de fondo. Y en el color de fondo le voy a poner un color oscuro. El que ustedes quieran, digo, para fines prácticos es totalmente irrelevante, pero vean cómo se va a ver. ¿Sale? Y entonces ese sería el detalle. Ustedes van a poder ajustar para que esto se vea y funcione como ustedes quieren. Va a ser un poco más pequeño para que no sea tan grande. Listo. Ahí tenemos entonces nuestro análisis principal. Entonces, es importante que les quede claro, todo lo que vamos a hacer ahora tiene que ver con cómo lo vamos a hacer. ¿Sale? Y entonces, esta es la parte importante. Yo tengo que quiero comparar por empresa en qué región o qué porcentaje de ventas tiene más. Y entonces, pues vamos a hacerlo. Vamos a poner un gráfico circular. Den un clic fuera. Y entonces, ponemos uno circular o de anillo. Ustedes definen. El tamaño, recuerden que va a ser igual al anterior, por eso es importante que también aprendan a cambiarlo. Y
Voy a calcular el espacio para 6 más o menos, por donde dice datos. En el caso vertical no puede llegar exactamente a la mitad. ¿Por qué no puede llegar exactamente a la mitad? Por algo muy simple. Si llega exactamente a la mitad, nosotros no estaríamos considerando el espacio que usamos para el encabezado. Y entonces, aquí quiero que le pongan región y ventas. Región y ventas. Ahí está. Y a continuación, vamos a hacer otro gráfico donde demos un clic fuera, que nos muestre en forma de barras o columnas, ustedes decidan, yo lo voy a hacer en barras, de las agrupadas, la categoría y las ventas. La categoría y las ventas. Entonces voy a saber qué categoría es la más vendida. Entonces, ahorita tengo dos objetos, ahorita nada más para que lo tomen en consideración, ¿sale? Si nosotros damos un clic a Costco, por ejemplo, a Garis, a la Comer, a cualquiera, los gráficos se van a ajustar y van a mostrar los valores de lo que estamos representando. Entonces, es algo importante. O sea, ustedes al darle Costco van a poder ver en qué región se vendió mayor porcentaje y qué categoría es la que más se vende para cada empresa. ¿Sale? Y bueno, vamos a dar un clic fuera. Recuerden que cada que vayamos a poner un objeto nuevo hay que dar un clic fuera. Quiero poner una gráfica de líneas. Y entonces en la gráfica de líneas, digo, tampoco que quede tan grande. Voy a ponerlo por aquí. Y le voy a poner fecha y ventas. La fecha la quiero por mes. La fecha la quiero por mes. Ahí está. El que sigue, vamos a dar un clic fuera. Va a ser uno de embudo, por ejemplo. Y quiero que pongan atención porque en el embudo vamos a hacer algo interesante. Vamos a poner un embudo y vamos a ponerle, fíjense bien, producto y ventas. El detalle es que la cantidad de productos que tenemos es tan grande que el análisis sería básicamente imposible. O sea, no tendría sentido. Entonces, imaginemos que nosotros para poder trabajar queremos que nada más se muestren los 3 o los 5 o los 10. En este caso, vamos a poner los 5 productos más vendidos de cada empresa. Y entonces, recuerden que esto tampoco es gran ciencia, es solo cuestión de que conozcan las herramientas. ¿Qué son los filtros? Es la capacidad de segmentar la información. Entonces, estamos seleccionando el embudo y voy a la sección de filtros. Y los filtros se dividen en 3 categorías. Cuando filtras solo el objeto que estás seleccionando, cuando filtras todos los objetos de la página o cuando filtras todo en todas las páginas. Entonces, filtrar solo el objeto que se está seleccionando, filtrar todo en la misma página o filtrar en todas las páginas. Pues bueno, lo que vamos a hacer entonces es decirle que vamos a filtrar solo este objeto visual. Y entonces aquí nosotros tenemos productos y suma. Aquí a donde dice productos vamos a desplegar la lista. Y tenemos entonces los filtros básicos por valor, uno por uno, lo cual no tiene sentido. O aquí donde dice filtro básico, tienes la opción para filtrar por y entonces filtro avanzado, filtro básico o top N, donde top N se entiende evidentemente como un cierto elemento. Entonces aquí, ¿cuántos elementos queremos? Le vamos a dar top N y entonces está superior, está inferior, dependiendo evidentemente, quiero el superior, los 5. Quiero que pongan mucha atención. Para que esta herramienta funcione, esta opción tiene que ver entonces con la parte de que aquí dice agregar campos, aquí. Tienen que agregar las ventas aquí. Si las ventas ya están activas, ¿cómo las van a agregar? Pues simple.
las van a arrastrar y las van a dejar ahí. Es muy importante que lo arrastren y lo dejen ahí. Y entonces le dan a aplicar filtro. Y entonces ahí ahora va a filtrar solo los 5 productos más vendidos de cada una de mis empresas. Entonces le doy a la comer y pues evidentemente cambian los filtros de todos. ¿Sale? Y entonces ese es el detalle. Bueno, quiero que pongan atención. Ahorita pues estamos creando los objetos en general. Voy a quitar el filtro, ya vimos cómo funciona. Vamos a poner un medidor como el siguiente objeto. Y entonces vamos a poner las ventas. Voy a poner esto un poco más pequeño verticalmente. Y entonces, después voy a poner 3 tarjetas. Las tarjetas son las que tienen 1, 2, 3. Pongo la primera tarjeta. Y entonces, aquí voy a poner el nombre de la empresa que tengo seleccionada. Yo sé que está en el botón, pero pues aquí se va a ver evidentemente mucho más práctico. Entonces, la empresa. Luego, pongo otra tarjeta. Y en la siguiente voy a poner las ventas, pero en lugar de poner el total, porque el total equivaldría a lo que hay en el medidor, lo mismo, voy a cambiar la función que en lugar de encima diga recuento. ¿Sale? Y entonces damos un clic fuera, ponemos otra. Lo acomodamos por si lo pone por allá. Y entonces le vamos a poner precio y le vamos a poner precio promedio. Y entonces vean cómo ustedes ahora ya tienen un tablero donde al darle clic les muestra en qué región tiene el mayor porcentaje de ventas, qué categoría es la más vendida, la tendencia que se están comportando sus ventas, los productos o sus 5 productos más vendidos. En el caso del medidor está el total de las ventas, el nombre de la empresa, el número de operaciones que tiene y el promedio del precio, ¿no? Que de eso es exactamente de lo que tendríamos que trabajar. Entonces, pongan mucha atención, ¿vale? Nosotros ya tenemos esto aquí. Vamos a guardarlo rápido para poder darle un poco de sentido a esto. Vayan a archivo guardar. Aquí no hay control G. Aquí le damos archivo guardar. Y entonces, nosotros vamos. Le voy a poner ahí tablero, ventas. Ojo, el formato es PBIX. Eso quiere decir que si yo lo quiero ver, lo quiero abrir, necesito entonces tener la parte del programa instalado. Si yo quiero volver a abrir este programa, archivo, necesito el programa. Ha pasado que alguien me dice, oiga, yo me lo llevé a mi empresa y lo quise abrir y no me lo abre. Pues claro, no. Necesitas tener el programa instalado para volverlo a abrir. ¿Sale? Y entonces por eso sería importante. Fíjense muy bien. Nosotros entonces, para poder trabajar, vamos a tomar en consideración lo siguiente. Cuando ustedes quieran darle sentido a esto, deben de entender que cada objeto debe de ser claro en su análisis. Entonces, esto, así como lo tenemos, no tiene mucho sentido. Tendríamos que personalizarlo. Entonces, vamos a personalizar rápidamente algunos elementos para que ustedes lo vean. Primer elemento que voy a personalizar es el gráfico circular. ¿Sale?
Y entonces, si ustedes saben qué es y cómo funciona un gráfico circular, pues no debería de haber mayor problema. Pero bueno, selecciónenlo y vayan en la sección de visualizaciones a la opción de formato. Ajá. Y entonces, aquí ustedes van a poder personalizar la leyenda, los segmentos, las etiquetas de datos y la rotación. La leyenda es esto que aparece aquí. Si saben qué es la leyenda, dicen, oye, yo no necesito la leyenda, entonces la deshabilitan y pues su gráfico se ve mejor. Oye, pero no alcanzo a entenderlo. Ah, bueno, pues entonces sigo. Los segmentos son los colores, en este caso, de cada uno de mis elementos. Los puedo personalizar si alguien dice, oye, necesito que este, por ejemplo, sea morado, necesito que el centro sea amarillo y necesito que el sur sea rojo. O sea, los colores que le pongan es irrelevante totalmente, me es irrelevante cuál le pongan. Lo importante es que ustedes vean que evidentemente van a poder personalizarlo. Entonces, no es tan complicado, leyendas, segmentos, etiquetas de datos. Las etiquetas de datos son estos elementos que ven aquí. Por default, ¿sí? Ustedes van a tenerlos en la posición externa, o sea, por fuera, pero pueden elegir interna, preferencia afuera, preferencia adentro, etcétera. No me interesa mucho eso, me interesa el contenido. ¿Qué tienen? Ahorita en el contenido tienen lo que es el valor y el porcentaje. Si ustedes se fijan, tienen el valor y el porcentaje. Digo, ni se ve, pero ahí está. ¿Qué pueden tener? Pueden tener solo la categoría es centro, norte, sur. Eso es lo que aparecería. El valor de los datos es el total de la suma y el porcentaje, entonces aquí tendría que ver con esa parte. Ustedes pueden mostrar cada uno, o sea, solamente uno de esos, pero pueden combinarlos, categoría y valor y porcentaje y todos los anteriores. Entonces, lo correcto sería que eligieran categoría y porcentaje, donde categoría y porcentaje les mostraría el nombre y el porcentaje de cada uno de ellos. Entonces ahí ya diría centro, sur, norte, qué porcentaje tiene. No se ve, esto es algo muy común, no sé quién diseñó esto, aquí en la sección de valores siempre es algo que se me ha hecho ilógico. El tamaño es muy pequeño, pero el color, déjense del tamaño, el color siempre es ese gris opaco. No sé por qué, pero bueno, ahí yo siempre pues trato de ponerle un color negro y ya cambian el tamaño, por ejemplo, a unos 11 o 12 para que esto pues tenga un poco más de sentido, ¿no? Pero bueno, ustedes tendrían que definirlo de acuerdo al espacio que tengan. Y ahí está. Entonces, vean cómo ahora la gráfica que pues se veía un poco sin sentido, ahora comienza a tener sentido. Ese es el detalle de esto. Entonces, no solo se trata de que ustedes lo hagan. Si le doy clic a la Comer, voy a poder ver cuál es el porcentaje de ventas para cada región cuando yo quiera analizar lo que tiene la Comer. Y entonces, vean cómo es diferente. En el Garis, el número 1 era el norte. En el caso de la Comer, el número 1 es el centro. Y ahí está. Entonces, sí cambia. Es evidente que el detalle estaría en eso. Vamos a personalizar otro rápidamente, no tenemos tiempo para poderlos personalizar todos. Vamos a personalizar el de barras que está abajo, puede ser barras o columnas. Cuando ustedes personalicen barras o columnas, pues van a tener ejes X y Y. En los ejes X y Y ustedes van a encontrar siempre que hay estos pequeños títulos. Por ejemplo, aquí está el nombre de la categoría y dice categoría. Se me hace ilógico, pero eso es dependiendo del análisis que ustedes tengan. Eje Y. Aquí lo podría deshabilitar, pero yo no lo quiero deshabilitar. Primero quiero quitarle el título. Lo voy a dejar un poquito más y siempre van a encontrar esa opción que dice título. Entonces, esto que dice título en cada uno de los ejes, lo tienen que quitar antes si quieren deshabilitar lo otro. Entonces, voy a quitar eso, le voy a poner el color en negro y el tamaño en 10. Y bueno, eso es simple y llanamente, pues, dependiente de lo que ustedes quieran hacer. Y entonces, bueno, ahí está. Nosotros tenemos aquí que eso se va a ver diferente. Voy a quitar el eje horizontal, no me sirve el eje horizontal. Entonces, es cuestión de que ustedes sepan qué es el eje horizontal. Voy al eje X, quiten el título. Antes de deshabilitarlo, quiten el título. Si no quitan el título y solo deshabilitan el eje X, se va a seguir quedando el título. Eso es algo muy común que de repente pues las personas no analizan. Ahí está.
Alguien va a decir, oye, ¿cómo voy a saber cuánto vendió cada uno? Es una justificación, pero recuerden que si saben qué están haciendo, pues no debería de haber problema. La etiqueta de datos, le digo que la muestre, la etiqueta de datos, pues es mostrar los valores. Entonces, ahí está. Ese es el detalle. No solo se trata de que ustedes coloquen algo. Por ejemplo, ¿por qué las columnas son todas del mismo color? Bueno, ustedes tendrían que buscar la opción de barras, no columnas, perdón, barras. Y entonces aquí en la opción de barras, ustedes tienen el color que de hecho solamente parece uno, pero aquí donde ustedes tienen esa opción, tienen esta opción que dice mostrar todo, y donde está mostrar todo, ustedes van a poder cambiar el color de cada uno de sus elementos. Entonces, es solo cuestión de que ustedes vayan personalizando cada uno de sus elementos. Repito, no es tan complicado y es solamente cuestión de ese análisis. Y podríamos ir cambiando cada uno, pero el detalle pues es nada más que ustedes lo tomen en consideración. ¿Sale? Entonces, por eso es importante que ustedes puedan ir aquí cambiando estas opciones para que le den sentido. Ahorita por cuestión de tiempo, pues no los vamos a cambiar todos, pero vean cómo si van cambiando y que evidentemente, si ustedes los cambian, pues se va a ver diferente. Ahí está. Bueno, entonces vamos a terminar, porque pues el tiempo apremia, con la parte de el medidor. Entonces, el medidor es una herramienta bastante interesante, pero tiene una característica que seguramente ustedes ya se dieron cuenta. ¿Cuál es esa característica? Pues la característica es que si ustedes se cambian de empresa, la parte azul, la parte que mide, nunca se mueve. Y entonces, ustedes ahorita, por ejemplo, eligen el Garis, que es el valor más bajo, tiene ahí 1.76 millones. O eligen el Soriana, que es el más alto, y tiene 5.6 millones, si no mal recuerdo, 5.2 millones, pero sigue viéndose la parte azul igual. Esa parte azul se puede mover. Entonces, para eso ustedes tendrían que saber en primer lugar, y eso es importante, ¿vale? ¿Qué es lo que ustedes quieren medir? Ustedes quieren medir entonces, tomando en cuenta las ventas, el total de las ventas de cada una de mis empresas, si puede o no alcanzar las metas. Y entonces, fíjense muy bien. Nosotros aquí vamos a elegir el medidor y en el eje del medidor, que sería su formato principal, vamos a tener valor mínimo, valor máximo. Esos son los límites y el objetivo o el destino para que podríamos decir alcanzó su meta. Entonces, mínimo pónganle 0, máximo vamos a ponerle 6 millones. Podríamos ponerle otra cosa, pero vamos a ponerle 6 millones. Y entonces, ahí está. En el caso del destino, ahorita nada más como referencia para que veamos cómo funciona, pongan 3.500.000. Ok. Entonces, mínimo 0, máximo 6 millones, destino 3.500.000. Si ustedes van y eligen, por ejemplo, el Garis, que es el valor más bajo, vean cómo ahora la parte azul del medidor sí se va a cambiar. Y entonces, ahí está cambiando, se está procesando, porque de repente tarda. Vean cómo ahora ya cambió. Si voy a Walmart, vean cómo está más o menos a la mitad. Soriana. ¿Sale? Ahí está. Y ahora fíjense bien. Vamos a crear el KPI. Vamos a tomar en consideración esto, lo siguiente. Pongan mucha atención, ¿vale? Tenemos que, de acuerdo a las ventas, vamos a hacer que si las ventas en el medidor son menores a 2 millones, queremos que sea de color rojo.
Si está entre 2 millones y 3 millones y medio, que sea amarillo. Y si está arriba de 3 millones y medio, que sea verde. Entonces, fíjense bien. Nosotros vamos a seleccionarlo. Colores. Y en colores tenemos el color de relleno, que es este azul, y el color del destino, que es esta franja. Y entonces aquí tenemos esta opción aquí de f de x. Y entonces le damos f de x, que es el formato condicional. F de x es formato condicional y va a abrir esta opción donde tenemos tres diferentes opciones: degradado, regla y valor. Entonces, si ya vimos formato condicional, nada más tomen en cuenta eso. Degradado es cambiar de un color a otro. El valor mínimo 0, el valor máximo 6 millones, iría cambiando del color que yo le ponga al que yo le ponga, de amarillo, perdón, de rojo a verde. No es tan práctico hacerlo con un degradado, aunque se podría hacer. Y entonces, vamos a reglas. ¿Sale? Y entonces, las reglas son un poco más prácticas porque pueden poner los límites. Por ejemplo, si pongo reglas, valor mínimo 0, valor máximo 2 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Entonces, es importante que cuenten sus ceros, ¿sale? De 0 a menos de 2 millones, el color, y entonces en el color, elijan un rojo. Pueden elegir alguno de los que está predeterminados o pueden ir al mezclador. Y luego le damos aquí donde dice nueva regla. ¿Sale? Entonces, nueva regla. Y vamos a tener entonces, ahora que poner el segundo valor, que comienza en 2 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguien decir, oiga, ¿por qué 2 millones dos veces? No, aquí es menor, o sea, menos de 2 millones, y aquí es mayor igual a partir de 2 millones. A 3 millones y medio. 3 millones 500 mil. Y entonces, nosotros vamos a ponerle un color amarillo. Nueva regla. A ver, espérenme, porque no sé si uno de estos tenga más cero. 1, 2, 3, 4. Ah, me falta. No, está bien, 3 millones 500. No, me falta un cero. Ahí está, me falta un cero. Sí, por eso se ponía en rojo. Nueva regla. 3 millones 500 mil, la última. A 6 millones. Color verde. Y entonces, ahí están. Ustedes van a poder crear diferentes parámetros. Entonces, este es un medidor, un KPI muy simple. Se pueden crear de otro tipo, pero bueno, este es el más simple. Si ustedes lo hacen correctamente, entonces, ahí está. Rojo, amarillo y verde. Y ahí está. Y entonces, vean, ahora ustedes ya tienen un dashboard. Entonces, ahorita es un ejemplo muy general, pero el detalle es este, ¿no? Que nosotros entendamos esta parte, ¿sale?
Cuando ustedes ya tengan su dashboard, ¿cómo lo van a presentar? Es una duda muy común. Oiga, ¿y cómo hago para que lo vean? Bueno, para empezar, aquí en el programa lo creamos, lo editamos, pero no lo podemos analizar. Para poderlo analizar, entonces, hay que ir a la opción que dice publicar. Si ustedes tienen una cuenta que sea una cuenta de paga, una cuenta pro, entonces ustedes al darle publicar van a tener que iniciar sesión con esa cuenta. Entonces, si ustedes no inician sesión con esa cuenta, pues no va a servir de mucho. ¿Sale? Bueno, aquí cómo funcionaría. Cuando pongan su cuenta, lo van a guardar en la nube. Entonces, una vez guardado en su cuenta de correo, van a poder compartir el link con quien ustedes quieran verlo y lo van a poder ver, pero imagínense que cuando lo van a exponer no van a tener nada de las herramientas, solo van a tener el tablero. Lo podrían ver en una tablet, lo podrían ver en una pantalla, lo podrían ver en su compu. Y entonces ese sería el detalle. Por eso es importante que ustedes entendieran, ¿qué pasa si yo no tengo eso? Ah, bueno, pues si ustedes no tienen eso, lo que podrían hacer sería ir al archivo y darle exportar. Cuando le dan exportar, van a tener la opción de mandarlo a PDF. Recuerden que un PDF es un archivo que en este caso está diseñado para poder ser leído en cualquier dispositivo. Entonces, si ustedes tienen un PDF, lo que van a hacer es lo siguiente, van a poder abrirlo en un celular, van a poder abrir en una tablet, en una computadora, aunque no tengan el programa. Entonces, por eso es que ustedes deben de considerar nada más. Si le dan a exportar a PDF, Power BI lo que hace es crear una hoja para cada elemento. ¿Sale? Y entonces el detalle es que ahorita va a pasar hoja por hoja, página por página. Y entonces cuando se termine, pues simple y llanamente va a abrir el archivo en el navegador web generalmente, a menos que tengan un programa de lectura de PDFs, pero bueno, en mi caso, pues lo va a lanzar al Google Chrome y entonces nada más estamos esperando que lo genere, va pasando página por página y por eso es que se tarda, ¿no? Pero bueno, mientras eso pasa nada más voy a recalcar, el chiste de esta clase era que ustedes pudieran conocer Power BI, que entiendan qué es un dashboard, que vean cómo se trabaja general. Esto es de forma general. Entonces, pues bueno, al final del día, todo esto es exactamente lo que ustedes podrían hacer dándole otro contexto. Ojo, ya con programación, ya con bases de datos más avanzadas, los análisis también se vuelven más avanzados. Entonces, por eso repito, sería la parte importante. Bueno, ahorita solamente estamos esperando entonces que acabe para poder ver cómo se genera el PDF, ahí está. Y entonces aquí ustedes ya podrían ver una hoja para cada una de las páginas de su dashboard. Y si no tienen segmentación, vean, las primeras aparecen todas normales porque no tienen segmentación. Aquí donde ya pusimos segmentación, aquí ya están segmentadas. Entonces, ustedes tendrían que hacer una hoja para cada uno de sus elementos si quisiera alguien mostrar esto. Oye, quiero mandarle el archivo a alguien, pero que vea el valor de Aurrera de Chedraui. Entonces, tendrían que duplicar la página, clic derecho, duplicar, y luego cuando ya le dieran duplicar, pues tendrían que crear una, por ejemplo, para Aurrera, una para Chedraui, una para Costco, y tendrían que tener una página para cada uno. ¿Sale? Entonces, ahorita estamos ahí nada más esperando. Vean, aquí le daría Garis. Y entonces yo tendría que tener una página para cada uno y después darle a exportar a PDF. Ese sería el detalle. Entonces, ahorita en forma general es esa parte que les explico. Es gratis hasta donde estamos. Entonces, como es gratis hasta este punto, pues el análisis es muy básico, ¿no? Por eso, repito, es importante que ustedes analicen para qué sirve la herramienta. Ahorita solo tendríamos una tabla, pero nosotros vamos a tener la capacidad de poder tener una base de datos. O sea,
múltiples tablas. Entonces, si se acuerdan, estuvimos viendo la parte de un archivo el día lunes, donde teníamos ahí que era los productos, los clientes y las ventas. Ustedes podrían cargar este archivo aquí en Power BI y hacer algunos ejemplos y se darían cuenta cómo sería lo mismo. Nada más, pues es cuestión de que ustedes analicen esa parte. Muy bien, pues bueno, esto es en general Power BI, repito, hay un curso que pues evidentemente es especialidad de Power BI, dura 32 horas ahí, se les enseña a programar con DAX. Bueno, si lo doy yo, les enseño a programar con DAX, les enseño análisis avanzado, pero pues ya dependería de quién lo imparta, ¿no? De todos modos, pregunten si les interesa aprender un poco más de DAX, pueden apuntarse en la lista de espera porque no se da siempre, y entonces, pues bueno, depende de quién lo imparta, pues también es la fecha, ¿no? Entonces, igual, yo si lo imparto, seguramente lo impartiré el primer mes o los primeros meses del siguiente año. En este horario no creo, pero seguramente los sabatinos podría ser, ¿no? Pero bueno, eso es Power BI. No sé si alguien tenga alguna duda en general, algo que quiera comentar sobre esta herramienta. No, ¿nadie tiene dudas? Sí, las funciones de las tablas dinámicas no se pueden cambiar a las funciones básicas que recordemos son suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contará, varianza, desviación estándar y producto. No puedes sacar la moda directamente. Entonces, no se puede hacer en ese contexto. Puedes poner la moda o ponerle alguna función que no sea dentro de las que ya están predeterminadas. Puedes calcularla por separado a un lado poniendo los valores, pero no puedes crearlo como tal en la tabla dinámica, aunque pues se puede hacer. Mañana lo checamos. Al principio de la clase les pongo un ejemplo de esto que dice más o menos su compañera, pero la moda no se puede calcular directamente. Tendrían que ponerla a un lado, creando un campo para que esto tuviera sentido. Pero lo checamos. ¿Alguien más? Bueno, voy a detener la grabación si no tienen más dudas.